Muy buen día, Laura. Espero que estés muy bien. Vamos a dar comienzo a la primera conferencia web. Las conferencias web no son obligatorias. Se dejan las grabaciones y se comparte por todos los medios que tenemos, como el canal WhatsApp, también en el blog que les mandé con el saludo de bienvenida de ayer. Y también va a quedar guardada en el menú del curso Conferencias Web, como voy a explicar más adelante. Quiero que me indiques si estás observando la presentación y si escuchas bien. Buenos días, sí, estoy escuchando muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces damos la bienvenida a esta primera sesión de conferencia web. Aquí en el chat te voy a compartir el enlace que también lo compartí en el chat WhatsApp y ya va a quedar en el blog y ya esta tarde también va a quedar ahí, donde puedes ver esta misma presentación. Listo. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es darle la bienvenida a los participantes, exponer todas las generalidades del curso, la metodología de trabajo, las indicaciones y directrices de trabajo de la primera unidad y se va a socializar todo el cronograma y todas las actividades que van a hacer del curso y reglas de convivencia. La agenda propuesta consta de saludo inicial, sigue manejo de la herramienta en línea, paneles y reglas, menú de la plataforma virtual, socialización, cronograma, actividades calificables, contenidos temáticos de la unidad 1 y sesión de preguntas. Entonces les pido que tengan el micrófono silenciado y van anotando sus preguntas si quieren en el chat y ya cuando vayamos a sesión de preguntas vamos a aclarar las respectivas preguntas. Listo, entonces, para ingresar al curso, ingresamos haciendo clic en www.cenavirtual.edu.co. Se nos va a mandar directamente a esta página que es Sena Territorio LA, donde tenemos los cursos de territorio. Les va a compartir pantalla de una vez aprovechando para que vean cómo es que se ingresa al curso y para los que vean la grabación tengan en cuenta cómo es. Entonces ya les va a compartir el resto de pantalla. Cada una ventana para que vean cómo es. Entonces lo que hacemos es ingresamos y escribimos www.cenavirtual.edu.co. Él automáticamente nos manda este enlace y le damos clic en ingresar a cursos en el botón naranja. Aquí, como yo ya estoy logueado, me ingresó directamente porque ya está logueado. Lo voy a hacer desde otro navegador. Voy a abrir otro navegador y voy a repetir el mismo procedimiento. www.cenavirtual.edu.co. Vamos a darle acceso mientras tanto a alguien que esté ingresando a la sala. Listo. Entonces, para ingresar a los cursos virtuales, entonces escribo www, lo voy a volver a escribir aquí, cenavirtual.edu.co. Él automáticamente nos manda a esta dirección y le damos clic aquí al botón naranja donde nos dice ingresar a cursos. Cuando ingreso a cursos, en esta parte quiero aclarar que debo tener muy en cuenta de que si no estoy matriculado en un curso, o sea, yo puedo estar inscrito, pero no me han matriculado, no tengo acceso. Por eso ayer se les dio acceso en la mañana y hay que esperar a que sincronice la plataforma y tuvieron acceso entre la noche y la madrugada de hoy. A veces ese proceso demora entre 12 y 24 horas.
una vez cuando se les cambie el estado del curso, ya sea que estén cancelados, se retiren o pasen a por certificar, y no tengan inscritos más cursos, entonces cuando van a entrar acá no van a ver ningún curso. Aquí recuerden, les pido que tengan el micrófono en silencio, y vayan anotando las inquietudes que tengan para aclararlas aquí. La pueden colocar aquí en el chat, y ya cuando ya hayamos de acuerdo al orden del día, en sesión de preguntas, las vamos a ir aclarando para hacer efectiva la sesión de hoy. Entonces, aquí, cuando ingreso al curso, digito mis datos como tal, como ingreso a los cursos por Sena Sofía Plus. Recomiendo que los vuelvan a colocar, a veces autocompleta, pero le coloca al que no es, entonces no va a poder ingresar. Entonces, ya cuando ingresa, vas a encontrar los cursos en que tienes rol de aprendiz o rol de instructor. En el caso yo de instructor, estoy orientando 4 cursos de lectura crítica. Siempre cuando hay un curso de lectura crítica, ustedes van a tener en cuenta de que en esos cursos va a aparecer siempre un número, y ese número es el que identifica el curso. O sea, por cada número significa que hay 80 aprendices y hay un instructor. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, generalmente si le hacen clic a este que dice notificaciones, mensajería interna, pues llegan notificaciones, pero no sé de qué curso. Entonces, si necesita alguna información especial o si más a hablar por el canal WhatsApp, es importante de que ustedes me puedan, aquí lo voy a silenciar a Fernanda para que no tener como retornos. Recuerden, micrófonos silenciados, y cuando lleguemos al momento de preguntas, abren el micrófono o mientras tanto las van a colocando en el chat para hacer efectiva la sesión. Entonces, les decía, entonces cada curso, cuando se matriculan, tiene un código. Entonces, cuando me van a preguntar, ya sea por el canal WhatsApp en que los inscribí, que es este canal WhatsApp, entonces siempre ahí en ese canal WhatsApp vamos a encontrar que ustedes van a hacer algunas preguntas. Pero si no me dicen el nombre, porque ya se puede ver es una foto o un número y no sé quién es ni de qué curso, no les puedo dar la información respectiva. Entonces, siempre que se van a hacer por comunicación interna algo y necesitan una consulta de algo de ustedes, me deben decir, venga, yo les digo el número de curso. Entonces, este número, puede que tú estés en el 235-3215 o 235-3217, 235-22. 235-3226 o 235-3227 para darle la información oportuna. Entonces, cuando yo ingreso a cada curso, entonces si yo ingreso acá, este es un curso. Entonces, aquí en cada curso siempre que vamos a encontrar el acceso. Ese acceso donde vamos a encontrar en anuncios, todos los anuncios que da el instructor. Cuando carga, generalmente son por anuncios. ¿Qué anuncios empieza? La bienvenida al curso. O sea, cuando empezamos el curso, lo arrancamos ayer 17 de junio y termina el 14 de julio. Hasta las 7 de la mañana estarán disponibles las actividades, porque ya en la tarde y al otro día se hace el proceso de cierre. La apertura del curso, donde dice donde puedo consultar los contenidos. La apertura de la unidad temática, donde dice cuál es el resultado de aprendizaje, de cuándo a cuándo va la primera unidad, cuál es el tema y qué actividades tenemos, tanto calificables como opcionales, que ya ahorita cuando vamos al cronograma la vamos a socializar. El acceso al canal de comunicación WhatsApp. Entonces, aquí, si yo le hago clic a este enlace del chat WhatsApp, aquí vamos a darle acceso a otra persona. Si yo le hago clic a este enlace del chat WhatsApp, entonces automáticamente te puedes unir al grupo, y cuando te unes, ya quedas automáticamente en el chat como tal, acá. Entonces, en este chat yo les voy a compartir, por ejemplo, les compartí esta presentación de la primera conferencia que estamos haciendo. Para los que acaban de llegar, tenemos un orden del día, y de acuerdo a ese orden del día, les pido que tengan el micrófono en silencio para hacer efectiva la reunión. Y después de, si tienen alguna pregunta, Jorge, la van escribiendo en el chat de aquí de esta sesión en línea. Y cuando vamos a sesión de preguntas, se les abre el micrófono para aclarar las preguntas respectivas.
Entonces les decía aquí, cuando yo ingreso al curso, entonces aquí ingreso al chat como tal. Aquí me devuelvo, entonces eso es lo que encontramos en sesión de anuncio, lo mismo. Para cada sesión de conferencia web, el, el SENA nos pone que tenemos disponibilidad durante los primeros 2 días hábiles de que arranca el curso, que es la primera conferencia web. De todas maneras, para que nos quede organizada, la programamos para que sigan siendo todos los viernes a las 9 de la mañana. En el chat WhatsApp, aunque tenemos acceso en tiempo real, yo les podré responder inmediatamente entre lunes y jueves, lunes de 3 a 5 y martes, miércoles y jueves entre 2 y 4. No quiere decir que si escribes después no te vaya a contestar, sí, pero pues a veces no te responderé porque estoy desarrollando otras actividades o calificando lo del curso. Si yo quiero ver entonces qué actividades tengo, entonces tú puedes ver, entro a contenido del curso en este botoncito y cuando yo ingreso aquí a contenido del curso, voy a encontrar este otro menú donde me muestra el número del curso al que pertenezco, le digo proyecto, aquí información del programa, vamos a encontrar diseño curricular. En este diseño curricular, si tú le haces clic acá, vas a descargar un formato PDF donde está el diseño del curso, cómo está estructurado, cuál es la competencia, resultados de aprendizaje, y como en escena vemos por competencias, entonces en competencias uno ve conocimientos de producto, de desempeño, o sea, del proceso y de conceptos, de conocimientos como tal. Entonces, aquí me dice qué es lo que se va a ver generalmente y la organización, cómo está. Y ahí, pues, es la forma donde se descarga. En descripción del programa de formación, vamos a encontrar ya una información general del programa. Entonces, voy versión descargable, a veces la versión multimedia. Recuerden que dejó de prestar acceso Flash para Google y para otros navegadores, posiblemente no la puedan ver. Entonces, aquí me dice cómo viene el programa con todos los contenidos, normas, y lo que hace el instructor es que a partir de su experiencia y estrategia de aprendizaje, desarrolla algunas actividades que son las que se van a socializar en el cronograma. O sea, aquí me dice todo lo que tiene, generalmente el curso semilla casi siempre viene, me dice la competencia, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, y a veces me dice que hay muchas actividades que tienen, pero por lo general vienen foro temático por cada unidad, viene una evaluación, viene un taller como actividad principal, actividad complementaria, esa es actividad interactiva. Y lo que hace es que yo por experiencia en formación virtual sé que si uno les deja 3 o 4 actividades la primera semana, la segunda de pronto ya la hacen, ya la tercera hacen una y a la cuarta desertan. Entonces yo lo que estructuré es una actividad calificable por cada semana, y las otras opcionales que si las aprueban se pueden exonerar las otras como incentivos de nivelación que se van a ir informando. Aquí encontramos reglas y normas de comportamiento. Entonces aquí encontramos las normas de comportamiento. Si yo lo quiero ampliar para descargar, le digo aquí clic en esta esquina que dice ventana emergente y aquí ya lo puedo pues descargar como tal, que parte de esta también vamos a socializar ahorita. Encontramos el cronograma, que también ya ahora vamos a socializar con la presentación. Actividades iniciales, aquí lo estoy haciendo como el reconocimiento de la plataforma en tiempo real para que vean dónde encuentres. Entonces van a ver unas actividades de inducción, entonces esta es una encuesta, las encuestas no tienen valoración, simplemente la presento. Eh, Foro social, el enlace para ingresar al foro social, si le hago clic aquí, entonces simplemente hay un mensaje de apertura, yo le digo comentarios y hago mi respuesta. Recomiendo activar texto enriquecido para que puedas ampliar los párrafos o colocarle negrillas, separar, si no te va a quedar todo ahí. O la otra opción, lo doy directamente aquí en responder, activo texto enriquecido, respondo y hago mi aporte. Listo. Esas es como las formas de participar. La actualización ficha de matrícula consiste, aquí hay un PDF donde me indica cómo puedo actualizar mi información por Sena Sofía Plus. ¿Qué información se puede actualizar?
toda menos el número de cédula, tipo de documento y nombres. De resto, todo lo demás se puede actualizar. Entonces, si ves que tú tienes tu información, tu nombre ya cambió, tiene un error ortográfico o se le fue una letra que no era, o el tipo de documento ya no es cédula, sino, ya no es tarjeta de identidad, sino cédula, en caso de los que entran desde bachiller y están en esa transición. Entonces, o algunos que ciudadanos del exterior que se inscriben y no han tenido la cédula de extranjería, entonces escriben con otro tipo de documento, entonces tienen que acercarse o llamar a la línea 018.000 cuando yo ingreso a Cena Sofía Plus. Aquí va a entrar de unas para que vean. www.cena Sofía Plus. Si tú dices acá, olvidé contraseña, aquí tú colocas tu tipo de documento y el número, restablece y te llega el correo. O llamas a esta línea 018.000 o a este teléfono en Bogotá, si vas a marcar desde celular con el indicativo. Y allá atienden de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados de 8 a 1. Y te van a decir qué tienes que hacer para que modifiques esa información. Generalmente le dicen, mándeme eh, el documento original o la fotocopia o una foto y ya ellos actualizan. Ya cuando hay atención física en los centros que están en ese proceso de transición en el país, entonces generalmente se ubican junto a una coordinación académica de un centro de formación y preguntas por el funcionario que maneja Sofía Plus y él te dirá dónde es que se hace eso. Aquí entonces lo que encontrarás en actividades iniciales. Por cada actividad temática vamos a encontrar siempre la guía de aprendizaje. Recuerde que la puedes ver acá o si amplías esta ventana emergente, queda abierta en una nueva que la puedas descargar. Y aquí vamos a encontrar las actividades que se van a desarrollar. Entonces, todas las actividades te dicen la guía, qué actividades son opcionales, qué actividades es calificable, las evidencias que hay. Vamos a tener el, el glosario, las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta y quién hizo la guía. En este caso yo la adapté porque se organizaron actividades. Material de formación, entonces material de formación es el contenido temático que hay de la unidad. La diferencia es que en las conferencias web yo complemento temas. Entonces no siempre hay partes de acá que son importantes tener en cuenta que de pronto en esta información cortica no la hay. Entonces por eso les envío la presentación. La evaluación, entonces en la unidad 1 hay una evaluación, entonces yo ingreso acá y entonces tenemos textos o hay preguntas generales y aparte de esas preguntas yo doy las respuestas, selecciono una. Actividad 2 siempre va a encontrar mi guía de aprendizaje, el material del programa, versión descargable. Voy a encontrar, en este caso en la 2 tenemos una evaluación. Yo ingreso acá, le digo continuar y la respondo. Si yo ingreso y no respondo, él después de una hora la cierra. Las, las evaluaciones yo las organicé, que están disponibles siempre hasta el 14 de julio, 7 de la mañana. Las puedes repetir cuantas veces quiera, pero no puedes ver las respuestas. Por eso se dan las opciones que las puedes repetir. La idea es que cuando tengan calificación de 70, entre 70 y 100, es que está aprobado, te aparece letra A. Si le sacaste menos, te va a aparecer letra D, entonces quiere decir que la debes de repetir. Foro temático 2, aquí tenemos un foro temático. En esos foros temáticos, nosotros que tenemos, aquí vamos a encontrar una explicación de lo que es la rúbrica TIGRE, que es el criterio de evaluación. En la segunda conferencia web vamos a explicar en qué consiste la rúbrica TIGRE. Entonces hay un mensaje de apertura y a partir de ese mensaje de apertura yo doy respuesta a las preguntas que me van haciendo ahí. Y siempre donde, por comentarios o le digo aquí, responder y siempre activo texto enriquecido para que me quede y cumpla los criterios. En actividad 3 siempre, así como en las otras, vamos a encontrar la guía de aprendizaje. Después de la guía de aprendizaje, el material.
Aquí les estoy mostrando en un curso donde van a encontrar para los que van a ingresar después, puedan tener la opción de que sepan dónde están los materiales, los contenidos, eh, pues cuando van a esta grabación. Por eso estas conferencias web no es obligatorio, se deja grabación como un apoyo a Moz, así como el canal WhatsApp. Los que acaban de ingresar, recuerden tener el micrófono en silencio. Cuando vayamos a sesión de preguntas, aclaramos, abrimos micrófonos y también para optimizar la sesión. Envío taller 3, entonces aquí tenemos este documento en PDF, dice es el criterio, es como el criterio de evaluación de ese, pero en la guía de aprendizaje vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar en qué consiste el taller, en la guía de aprendizaje 3. Entonces, abro mi guía de aprendizaje 3, ese taller es opcional. Entonces, ¿qué quiere decir opcional? No es calificable para el resultado de aprendizaje. Se va a tener en cuenta para eh, se va a tener en cuenta para eh, incentivos de nivelación, exonerar de pronto una evaluación que le haya ido mal. Entonces, encuentro mi guía de aprendizaje. En mi guía de aprendizaje, recuerden, si le digo aquí ventana emergente, lo puedo abrir en otra ventana más grande y lo puedo descargar mi guía. Y en mi guía de aprendizaje, aquí mientras descarga, encuentro pues las actividades que debo desarrollar. Entonces, formulación de actividades. Vamos acá. Vamos a ver, aquí la hago más rápida. A la actividad 3, entonces tenemos la evaluación, que es un cuestionario. Los cuestionarios, la idea es cuando saques entre 70 y 100, es aprobado. Caso contrario, lo repite, tú no puedes ver las respuestas. Tienes una hora. Si abres el cuestionario y no respondes, el sistema envía automáticamente como si lo hubieras presentado. Entonces, una vez lo abras, lo haces. Si te equivocaste, vuelves, ingresas y lo repites. Entonces, vamos a encontrar el taller 3. Entonces, el contenido del taller 3 está aquí, dice. Es actividades de comprensión lectora, donde hay aquí unas indicaciones, unas lecturas, y a partir de eso, de estas lecturas, responder. Entonces, estos 5 puntos son los que debes enviar en un documento en Word por envío taller 3. Entonces, cuando yo digo envío taller 3, le digo aquí taller 3 y aquí me manda a enviar el taller 3. Listo. Aquí me demora un poquito a cargar porque es mi visión desde instructor. En actividad 4, ¿qué encontramos? Aquí voy a volver a recargar. Como tengo tanto abierto, se me cuelga un poquito. Acá entonces en la actividad 4 siempre va a entrar mi guía de aprendizaje. En la actividad 4 solo tenemos una encuesta que se llama sondeo y un foro temático que se llama foro de evaluación, donde vamos a aplicar lo que es la lectura crítica. Tú vas a hacer una autovaloración bajo unos criterios que me dice el foro, que me dice aquí de acuerdo a la apertura. En disciplina, reflexión, consulta del material, participación argumentada, interés de la opinión de los otros compañeros. Entonces, esa es la actividad como tal. Material, entonces vamos a encontrar material de formación. Recuerden, le hago clic en versión descargable, entonces ya lo puedo ver. Ese es el contenido. Participación en el foro de evaluación. Si hago clic acá, me manda directo al foro de evaluación, donde tengo el mensaje de apertura. Le puedo decir en comentarios, activar texto enriquecido, escribe mi texto y respondo. O por acá, texto enriquecido, escribo y respondo, de acuerdo a los criterios que hay acá. Sondeo, tenemos 2 encuestas que llaman sondeos. En esas es usted presentarla como en las encuestas. No hay preguntas buenas y malas. El criterio de valoración de esas, siempre que la hagas, va a aparecer de. Yo le cambio manualmente a aprobado, porque el máximo puntaje que van a tener, el sistema no reconoce en estas encuestas si es buena o mala, si presenta o no, como estaba en la otra plataforma que era Blackboard. Aquí simplemente presentas, entonces yo sé que si tienes SAOD, yo verifico si respondiste las preguntas que hay ahí y cambio la calificación manual, pero por esto es una actividad opcional, no en cuenta para los resultados de aprendizaje.
Sesiones en línea, tenemos la sala de chat del instructor. Como les dije ahorita, si hago clic a este enlace, voy a ingresar automáticamente acá a la sala de chat del instructor, y en esa sala de chat del instructor es el WhatsApp, que tenemos un horario establecido donde me comprometo a estas horas, les respondo en tiempo real. Y así escriben luego estas horas, me puedo demorar 1 hora o media hora o 10 minutos o al otro día, depende de las ocupaciones que tenga. Grabaciones de las sesiones en línea, entonces una vez termine la sesión va a quedar grabada acá. Biblioteca Sena, el ingreso a la biblioteca Sena, tutoriales, está el reglamento del aprendiz, videos de manejo de la plataforma, software para el curso. Entonces aquí simplemente encontramos generalmente los plugins que necesitamos, que pueden necesitar para instalar, para trabajar en la plataforma. Esto es desde contenido del curso. Si yo aquí le digo regresar, entonces yo digo no quiero ingresar al contenido del curso, en el menú del curso, quiero ir directamente a qué actividades tengo. Entonces, yo puedo entrar por foros, y foros es la forma directa de ver los foros que hay: foro social, foro de evaluación, foro temático 2 y foro de dudas e inquietudes. Entonces, siempre hay una secuencia de apertura, y en la primera semana se hace la conclusión de este primer foro. La conclusión no significa que es cerrado, o sea, todo está disponible hasta el 14 de julio a las 7 de la mañana, que se empieza el proceso de cierre. Vamos a entrar acá, entonces si quiero entrar a cualquier foro, entonces simplemente le hago clic aquí en respuestas, veo las indicaciones, como les decía ahorita cuando entramos para el otro menú. Aquí me da ejemplos como participo en rúbrica Tigre, entonces ese es el criterio de valorar este foro. No es que tú copies y preguntes o le digas a un compañero lo que dijo, sí, me gusta lo que dijiste, no. Aquí hay una pregunta orientadora y unos criterios que esa rúbrica Tigre se socializa en la segunda conferencia web. Encontramos, si te quieres adelantar, lees aquí en qué consiste la rúbrica Tigre y formas de participar. Si quiero mirar, solo hay un taller, el taller 3 en evidencias. Entonces, cuando ingresaba acá, me mandaba acá. Entonces, en este taller 3, simplemente, cuando yo ingreso, esta es mi visión como instructor. Cuando tú sales como aprendiz, te va a aparecer el cuerpo ahí, y es simplemente que tú debes de seguir las indicaciones de la guía de aprendizaje para responder ese taller, como mostré ahorita. Entonces aquí me aparecen los aprendices. A ti te aparece resuelva el taller, responder las actividades propuestas en la guía de aprendizaje. Entonces, si aquí me equivoqué, me tragué la guía de aprendizaje. Listo. Guarda. Entonces, cuando alguien envía la evidencia, yo le hago un comentario y él automáticamente queda calificado, y le hago un comentario y puede ver las observaciones. Las evaluaciones. Quiero ver mis evaluaciones. Entonces, aquí voy a volver a recargar porque se me cargaron otras cosas. Ingreso a la otra ventanita donde tengo los otros cursos de territorio, que ingreso, por ejemplo, a otro curso. Recuerde que estoy con 4 cursos de lectura crítica, cada uno es 80 aprendices, es decir, tengo 320 aprendices. Cada día dedico 2 horas a atender un curso, calificar todo lo que hay. Entonces puede que lo que tú hayas hecho, me lo presentaste y yo lo califiqué entre 8 y 10. Si lo presentaste después de las 10, por eso tiene entre 24 y 48 horas el instructor para calificar, posiblemente está calificando el otro, porque son 8 horas diarias que tenemos de dedicación para cada curso. Aquí, entonces, si quiero ver las evaluaciones, le digo clic en evaluaciones, y aquí encuentro mis evaluaciones. Todas esas evaluaciones, las mismas que encuentro en contenido del programa. Tenemos sondeo, conocimientos previos, sondeo, evaluación del programa, que son encuestas, no tienen valoración, es solo presentarla. Evaluación 1, evaluación 2 y evaluación 3, unidades 1, 2 y 3. Quiero ver mis calificaciones. Vamos a ver si aquí ya cargó, que está más grande. Entro centro de calificaciones, y cuando yo entro al centro de calificaciones del curso, aquí encuentro lo que me va a calificar el instructor. Entonces, cuando yo le hago clic a este más actividades complementarias, aquí son todas las actividades que están de acuerdo al cronograma.
pero son actividades propuestas. Entonces, la evaluación es la evaluación 1 es para probar el resultado de aprendizaje 1, la 2 para el resultado de aprendizaje 2, el foro temático es opcional, pero cuando se aplican incentivos de nivelación, entonces cuando alguien presenta algo, por ejemplo, estos son sondeos, y aquí simplemente veo, visualizo si lo presentó y le cambio manualmente la nota aquí manual como tal. Sondeo y sondeo evaluación del programa, estos siempre va a aparecer D, porque no tienen valoración ni respuesta correcta. Y después, cuando se va a probar el resultado de aprendizaje de cada unidad, le hago aquí al RAP, entonces yo le coloco aquí simplemente si cumple, le coloco A, después A, sincronizo con Sofía, cuando tenga los 4 resultados de aprendizaje, ya queda listo. Esta es como la información que tú tienes ahí. Esto es dentro del menú de la plataforma. Ahora me voy a devolver, a cerrar esta ventana, voy a volver a la presentación. Este enlace los dejaron de llegar, que se las compartí también por el WhatsApp. Este mismo enlace de la presentación que estamos haciendo ahora. Entonces, en el orden del día, acabamos de hablar manejo de la herramienta en línea, paneles y reglas, menú de la plataforma del programa virtual. Vamos a socializar el cronograma de actividades. Según la presentación, entonces, los que llegaron tarde, es que yo entro por cena virtual, ahí ingreso al curso, los cursos que tengo escrito. En el sobrecito es mensajería instantánea. Entonces, cuando yo escribo algo ahí, debes de tener en cuenta que si necesitas algo preciso, debes decir el número de tu curso. Entonces tú debes ver siempre todo comunicado te llega, mi curso es ¿cuál? El 235-3226. Bueno, entonces ya te puedo dar una respuesta apropiada a esa. Si no me dice el número de curso, me va a quedar muy complicado darle respuesta o su nombre. Lo mismo cuando me envíen algo por el chat WhatsApp. Si necesitas algo específico, recuerda que estoy dando 4 cursos de lectura crítica. Entonces, yo no te voy a dar una respuesta si me dices, es que me fue mal en la calificación o necesito que le verifique algo específico de él. Entonces, si en WhatsApp o ahí me aparece solo un nombre, entonces la respuesta, pues yo le daré respuesta, pero empiezo a verificar por cada uno los 320 aprendices. Entonces tu respuesta te la daré a los 2 días. Pero si tú me dices directamente, vea, soy fulano de tal, de el curso. Entonces recuerden que dentro del curso, yo estoy dando 4 cursos de lectura crítica. Lo repito para los que acaban de conectarse. Cada uno tiene un número. Entonces me dice, es que yo soy fulano de tal, del curso número tal. Bueno, entonces ya puedo ingresar, buscarte más fácil y darte una respuesta más rápida. Aquí, entonces, en el ojito van a encontrar pues la información. Ya en el curso, si quieren ver la información del instructor o cuando entras, entonces yo entro al curso que te corresponde. Si le digo información, esta es la información del curso general rápida. Si quiero ver la información del instructor, le hago clic aquí al icono. Entonces puedo darle clic en información. Aquí está el correo electrónico, el celular, la profesión, y la experiencia y otras notas generalmente. ¿Cierto? Aquí inclusive también está el enlace al canal WhatsApp donde tenemos contacto. Ya el otro del curso, lo que socializamos, entonces los que llegaron tardecito, pues los invito a que vean la grabación. Entonces, ahorita por eso explicamos manejo de la herramienta en línea, paneles, reglas, menú de la plataforma virtual, como lo acabamos de mostrar en tiempo real, y socialización del cronograma. Aquí, entonces, recuerden, ahorita estoy en sesión en línea, alguien se están asociando al WhatsApp, me van a hacer preguntas, no les voy a responder porque estoy en conferencia web, así puede pasar cuando esté calificando, por eso me comprometo siempre a responderles en esos horarios que estimo ahí en tiempo real. O si no, despuesito cuando termine. Entonces, cuando yo ingreso al curso, van a encontrar aquí en la presentación, puedes ver, están anuncios que son por defecto. Bienvenida, si entro a foros, encuentro los foros que tiene el curso, o si digo por contenido del curso, va a entrar al menú, le digo proyecto y despliego toda la información que tiene como tal el curso, que fue la que mostramos ahorita. Ahora vamos a socializar el cronograma. Todas las actividades están disponibles desde ayer 17 de julio. Recuerden que cuando se matriculan, yo los matriculé
desde la mañana, pero la plataforma demora en sincronizar, por eso apenas tuvieron acceso hoy, anoche, hoy en la madrugada. Ahí ustedes, entonces, ya ven y tienen todas las actividades. Si quiero hacer todas las actividades en un día, las puedo hacer. Si las aprobé, muy bien, pero hasta el 15 de julio no les cambio por estado a certificar en caso que todo lo haya aprobado, porque si no desapareces de la plataforma y no te puede incluir en las estadísticas e informes que va a ser el curso, que es en el proceso de cierre. Si yo digo, no, yo voy a hacer todo al último día, recuerde, después del 14 de julio, 7 de la mañana, inhabilito el acceso al curso, entonces ya no vas a poder acceder a él, porque empieza el proceso de cierre. Entonces, se tiene un cronograma donde se dice una actividad de inicio y una final que se propone para cada semana. La idea es que en la semana generalmente son 10 horas, que tú dediques 2 horas a la semana al estudio, al desarrollo de las actividades. Puede que tú la hagas en 1 hora o respondas y digas, no, y una vez voy a ir a las evaluaciones y si las apruebo, ya listo, como hacen algunos. Otros voy a estudiar el material, voy a ingresar, voy a conocer los elementos. Depende de cada uno, se respeta. Entonces, hay unas actividades que son opcionales. Esas actividades opcionales, ¿qué quieren decir? Que no son calificables, son opcionales para ti si lo quieres hacer. Entonces tenemos sondeo de conocimientos previos, que ahorita lo mostramos donde se accedió, y en ese es una encuesta. Te dice, entonces en una encuesta no hay respuestas ni buenas ni malas. Tú puedes tener la opción A, tu compañero el B, el C, la D. Entonces en el sistema, cuando se organiza o se pondera, hay que tiene, ¿qué es lo que pasa? En ese siempre te va a aparecer D. Entonces yo le cambio manualmente la calificación a este sondeo. Es opcional, no es calificable para probar el resultado de aprendizaje. Foro social. Entonces yo ingreso, me presento, diálogo con los compañeros, así como el chat, no es calificable. No es calificable, entonces es opcional. Actualización de ficha de matrícula, como les dije ahorita, verifico que mis datos sean correctos y si mis datos son correctos, en esos datos correctos, entonces no tengo ningún problema, pero de pronto cambié de correo electrónico, de dirección, entonces ahí sí cambio mi información. Pero si tengo un error en mi tipo de documento o mi número de documento o mis nombres, entonces, ¿qué puede pasar? Tienes plazo hasta la segunda semana, o sea, hasta el 30 de junio. Si aquí al 30 de junio no te has comunicado a la mesa de ayuda o no te has acercado al centro de formación, donde dices, vea, tengo este problema, generalmente te van a pedir la cédula original o la foto, la copia del otro documento para que te hagan la modificación, porque esos datos no los deja cambiar la plataforma. Entonces el certificado te queda así. Entonces, si pasado el 30 te diste cuenta, es que mi nombre es Rubén Darío, pero me quedó con B pequeña. Entonces, con esa B pequeña, es error ortográfico, pero no hice la modificación, el certificado te sale así. Por eso se aclara. Por eso se llega finalizando esta semana 1 un anuncio donde dice, recuerden actualizar los datos de ficha de matrícula y se está socializando hoy. Ya en la unidad 2, en esta unidad 2, de unidad 1, vamos a ver el tema redacción de textos, que después de socializar el cronograma, voy a dar la explicación del contenido. La explicación de los contenidos se explican en unidad 1, 2 y 3, en las 3 conferencias web, se dejan grabadas, se amplían inclusive algunos temas que hay en los contenidos como tal para desarrollarlos. Ayer a ustedes se les mandó un correo de bienvenida, aprovecho que estoy compartiendo pantalla, y entonces en ese correo de bienvenida les mandé un enlace de un blog. El blog, proyecto de grado. Un momentico, a ver quién tiene el micrófono encendido para que lo tengan mudo, para que no haya... Listo. Por favor, el micrófono mudo. Entonces, entro de blog proyecto de grado. Entonces, cuando entro de blog proyecto de grado, van a encontrar una pestaña que dice lectura crítica. Entonces, aquí está la bienvenida, está el enlace al canal WhatsApp y aquí está si quiere ingresar a cursos virtuales, que fue lo que se le envió ayer, o un ejemplo de video para ingresar como tal. Y aquí más adelante van a encontrar en este
Me dan un momento. Entonces van a encontrar, yo les voy a dejar un enlace donde están todos los contenidos del curso. Entonces, que también los pueden ver desde el Drive. Entonces, en ese enlace, acá, voy a abrirlo desde otra pestaña. Creo que ayer no me actualizó. En este enlace, aquí. Entonces, aquí yo actualizo y les comparto dónde van a estar los contenidos del curso como tal. Entonces, de una vez lo voy a actualizar aquí de una vez en este enlace para que les quede aquí. Se les va a compartir aquí por el WhatsApp de aquí de lectura crítica. Reciente, mi unidad. Lectura crítica, que yo ayer dejé habilitado. Aquí está, contenido de lectura crítica. Compartir. Y no les va a dar el enlace para que lo puedan ver. Está cualquier persona, entonces les pido el favor, descárguenlo, no los modifiquen porque hay veces las personas ingresan. Entonces, acceso a contenidos del curso lectura, es decir, materiales del curso. Entonces, simplemente acá, copio el enlace. Contenidos, crítica, saber, pro. Bajar que abre una ventana, aplicar, aceptar, actualizar. Ya veamos a ver si aquí ya sí me aparece. Actualizo esta pestaña. Ok, entonces mira aquí si le doy clic acá. Ah, no copié, era este. Compartir. Copiar enlace. Aquí debo editar. Este es el enlace. Actualizar. Entonces ya aquí va a quedar actualizado en este. Cuando te ingreses contenido de lectura crítica, entonces vas a tener el acceso al Drive. Entonces dicen, es que yo no he entrado a la plataforma, me enredo un poquito. Aquí vas a encontrar las guías de aprendizaje, el cronograma, el manual de actualización de datos, reglamento del aprendiz, reglas de comportamiento y los contenidos temáticos de cada una. Aquí les voy a compartir este acceso al chat WhatsApp. Y también aquí en este automáticamente, aquí en el chat. O de una, les vamos a compartir el blog. También se los voy a compartir acá. Ahí en ese blog les voy a colgar también las grabaciones de las conferencias web para que tengan acceso ustedes a ellas, para que tengan acceso. Entonces ya vamos a continuar. Este era como un paréntesis que está haciendo en medio del cronograma.
Entonces, ahí tienen acceso a los contenidos. En la unidad 1 vamos a ver redacción de textos, como vamos a explicar ahorita, algunos elementos clave para tenerlos en cuenta. Entonces, se hace un cuestionario. Entonces, esa evaluación generalmente, ¿qué va a tener? Como estamos viendo redacción de textos, entonces de pronto te va a hacer una pregunta y te va a decir si eso está bien redactado, si no está bien redactado, de acuerdo a los conceptos que vamos a ver, y todas las respuestas. Si sacas calificación entre 70 y 100, queda aprobado. No hay necesidad de repetirlo. Si sacas menos de 70, o sea, de 0 a 69, te toca repetirlo hasta obtener A. Lo puede hacer cuantas veces quiera. No va a ver las respuestas para que lo pueda repetir, porque si dejo ver las respuestas, ¿qué es lo que ha pasado? Mucha gente entonces coge y lo publica en buenas tareas, en otras actividades, toca a veces cambiar actividades. Entonces, lo ideal es que haya un verdadero proceso de aprendizaje. Tú dices, no, me dio muy duro la evaluación. Ya en el transcurso del curso mencionaré ya después incentivos o propuestas de planes de mejora en caso de que no fuiste o no tuviste tiempo para la evaluación o no la entendiste bien o la haces y la haces y no encuentras con lo que te da mal. Entonces doy otras opciones que son esas otras actividades opcionales para cuales se les va a exonerar calificación. Entonces después les cambio manualmente esa que tienen D o no presento A, pero se les informará después de la segunda semana. Entonces, si aprueba la evaluación, vas a aprobar el primer resultado de aprendizaje, elaborar textos teniendo en cuenta el planteamiento que se hace del tema propuesto, su organización y forma de expresión. La primera conferencia web fue programada hoy, 18 a las 9 de la mañana. Generalmente no es obligatorio las conferencias web, se dejan las grabaciones. Si tú no puedes estar, por eso se va a dar la grabación y esa grabación va a quedar guardada. Por eso aquí, cuando arrancamos, vimos que esta sesión se está grabando. Entonces, no hay ningún inconveniente y yo les envío, subo a YouTube, les envío el enlace de YouTube para que tenga ahí, va a quedar aquí en el blog, en las grabaciones de las conferencias web, en este enlace, entonces no va a haber pierde y el resumen de la sesión en el chat y en el menú del curso, como les mostré ahorita, siempre en contenido del curso, en proyecto, en sesiones en línea, va a haber una carpeta, grabaciones, conferencias web, va a estar ahí también disponible. Entonces tenemos todos los medios alternativos para que tengan. Sí que quiero insistir, es que el curso, las actividades del curso no se presentan ni por correo, ni por WhatsApp, no, directamente en la plataforma, en los medios que están ahí. Entonces, para la evaluación 1, debo ingresar a la evaluación y hacer el cuestionario ahí. Por fuera, no. Si es foro temático, debo ingresar al foro, responder directamente en el foro. Por fuera, no. Eh, en la unidad 2 vamos a ver normas de ortografía y de estilo vigentes. Eso es importante, entonces, para el segundo resultado de aprendizaje, que es redactar textos de acuerdo con las normas ortográficas y de estilo vigentes. Entonces, hay un cuestionario en línea o también está la opción de foro temático 2, que ese no está para el resultado de aprendizaje, que se tiene como incentivo de nivelación. Entonces, yo digo, me fue mal en las dos primeras actividades que te digo, participa en el sondeo inicial, participa en el foro temático, pero dinamizándolo correctamente con rúbrica Tigre, que va a explicar la segunda semana. Pero brevemente, ¿en qué consiste Tigre? T de título. Entonces, cuando respondo a partir del tema, escribo un título, no repetir la pregunta orientadora en el cuerpo del mensaje. Hilación, empiezo a contextualizar a partir de la pregunta orientadora que nos dieron ahí. A continuación daré mis respuestas a partir de mi experiencia, conocimientos, consulta de medios externos o consulta del material y das tu respuesta. G, genera discusión. Entonces, formular una pregunta. Entonces, tú estructuras una pregunta. ¿Qué preguntas no me valen? Si yo digo, ¿usted qué piensa, qué cree, qué dicen? No, para mí eso no es una pregunta válida. Tú debes estructurar una pregunta, pues estamos haciendo redacción de textos. A partir de eso, ¿qué pregunta se genera? Y tú estructuras una pregunta. R de redacción, que haya adecuada ortografía, signos de puntuación, por eso le habilitan texto enriquecido, como mostré ahorita. Y enriquece discusión. Entonces no es que tú copies y pegues de internet. Yo utilizo una herramienta de control de plagios y a partir de esa herramienta de control de plagios yo verifico. Si no has citado en el referenciado una fuente, entonces te coloco uno, repite la actividad. ¿Por qué? Porque es de respetar los derechos de autor. Es algo que no colocaste tú. Entonces,
Por eso en Rúbrica Tigre, si dicen, más bien, si encuentras algo importante, vea, los invito a que visiten este enlace, en esta página van a encontrar una información que es importante por esto, argumentas porque ahí estás enriqueciendo la discusión, no copiar y pegar. Ese es el criterio para la Rúbrica Tigre y solo una intervención, porque a veces en los foros dicen, sí, creen, sí, me gusta lo que dijiste, o estoy de acuerdo con lo que piensas. No, ahí no estás dando ningún aporte, eso lo puedes decir por foro, por chat, o cuando hagas tu intervención, resalto las intervenciones de Julano, Sotán. Entonces, y esas preguntas que generan de pronto en otra intervención B, a partir de la pregunta que generó Juliana o Maswell, Alejandro, David, entonces voy a dar la respuesta. Entonces, para eso son esas preguntas, para que siga generando discusión. La segunda conferencia web también está programada para el 25 de junio, viernes, a las 9 de la mañana. Si no se pueden conectar, no hay problema, se deja la grabación. Que es que no tenemos horas diferentes, es un medio más, es un apoyo, por eso se deja grabación. Tenemos el chat WhatsApp también si tienes preguntas, foros, dudas, inquietudes, todos los medios de comunicación disponibles del curso. Tercera unidad, vamos a ver estrategias de comprensión lectora, que hay una evaluación y hay un taller. Ese taller está dentro de la guía de aprendizaje como mostramos ahorita. Entonces, si aprueba la evaluación, de una vez aprueba el tercer resultado de aprendizaje, aplicar estrategias de comprensión lectora de acuerdo al tipo de texto. Yo te digo, no, yo hago el taller 3 y porque no hice la evaluación, no quiero hacer la evaluación, no la perdí o no la presenté. Entonces, si la evaluación, si el taller cumple los criterios de calidad, entonces seleccionará la calificación, le califico manualmente si esta la tienen DNA o si no la tiene, la califico. Pero se hace al finalizar cada semana. La tercera videoconferencia está para el 2 de julio a las 9 de la mañana. La cuarta unidad vemos lectura crítica. Entonces aquí en este caso tenemos un foro de evaluación, que es donde tú haces una especie de autoevaluación bajo unos criterios que hay ahí, como mostramos ahorita, o que están en la guía de aprendizaje, y ahí estás haciendo desarrollando una postura crítica ya frente a un texto. Entonces va a ser frente al contexto de todo el curso. A partir de lo que aprendiste, observaste, tuviste, donde vas a dar una valoración, una justificación y unos aportes como tal y una conclusión. La otra actividad es el sondeo, que recuerden los sondeos, hay sondeo inicial y sondeo de evaluación del programa, son encuestas que simplemente participa, esa siempre te va a aparecer en dentro, yo la califico manualmente y la cambio, solo presentarla, por eso no tiene en cuenta para probar el resultado de aprendizaje. La cuarta conferencia web, entonces ya se habla sobre los resultados obtenidos por los aprendices, cómo se descarga el certificado, cómo se aplicaron los incentivos de nivelación, recordar el plan de mejoramiento. Y todo va a estar disponible hasta el 14 de julio, 7 de la mañana, porque el 14 y 15 hago los reportes, registro de calificación y novedades del curso. En sesiones en línea, los que vayan teniendo dudas, recuerden, lo van escribiendo en el chat y ahorita dejo espacio para leer y ya después si algo, abrir el micrófono. Ahorita habíamos mostrado en sesiones en línea, cuando yo entro a sesiones en línea, el botón en contenido del curso, en proyectos, sesiones en línea, abro la carpeta, está el enlace al canal WhatsApp. Y, por ejemplo, esta conferencia web, la bienvenida, está en anuncios, pero la grabación va a quedar en grabaciones, sesiones en línea. Metodología del curso, reglas de convivencia, el curso es 100% virtual. El SENA trabaja aprendizaje basado en proyectos, estudio de caso y análisis de problemas. Es generalmente como trabaja el SENA. Cada uno debe definir un horario. En los foros temáticos, argumentar, más que opinar, pues se tiene la rúbrica Tigre, para que también respeten los derechos de autor, o sea, las fuentes. Cada uno es el gerente de su propio proceso y se recomienda que dedique lectura a los contenidos. Dentro de las reglas de convivencia, el aprendiz generalmente puede tener en cuenta de que sus claves, sus datos de acceso son personales e intransferibles, entonces nunca se los va a pedir y se espera de que ellos lo tengan para ellos. Cuando estamos ingresando a esta cultura virtual, para aquellos que es primera vez, siempre al otro lado del computador hay otra persona, entonces es importante ser cortés, amable en la comunicación, ser tolerante. Entonces hay personas, yo entiendo, que no quieren ver, ¿qué es lo recomendable en el curso? Mira, por ejemplo, si hay conferencias web que la estoy arrancando cuando arranca la semana o al otro día,
Míralas y ahí te vas a dar cuenta o mira los resumen de lo que se trató, lo que hay, si no quieres leer inicialmente y te vas a contextualizar de las cosas. Otros quieren la respuesta rápida. Entonces, a veces, si hay algo que se explicó en la conferencia web, se invite a que se mire la grabación de la conferencia web. O si tiene ya una pregunta concreta textual, pero a veces vuelven y preguntan, entonces solo pregunto una, 10, 20 veces, o llegan otros y preguntan lo mismo, o no han leído, entonces a veces no leen en el foro de las inquietudes, o no ven en el historial del chat si alguien hizo esa pregunta y ya se respondió, entonces hay que ser tolerantes con las personas. Recomiendo, dejen el chat del WhatsApp, si les molesta, ustedes le hacen clic y ustedes lo dejan en silencio, silenciar. Entonces así, silenciar para siempre. Entonces simplemente abres y ves lo que crees que te aporta a ti y si es que hay compañeritos que preguntan 20 veces, 50 veces lo mismo, el problema es para el instructor y el instructor entonces le responde. No te impacientes porque a veces ha pasado eso y a veces se insulta, no se dice nada, entonces hay que ser tolerante y respetarse. Evitar escribir en mayúscula sostenida en los foros, porque eso indica agresividad, insulto, pegar un madrazo, como se dice en muchas partes. Reconocer los derechos de autor y tener en cuenta las normas de la etiqueta. Cada uno debe acceder al ambiente virtual de aprendizaje. Tenemos un cronograma. eh, es importante que accedas porque todas las actividades se hacen ahí. Dedicar tiempo al proceso, tener en cuenta el cronograma, la metodología. Recuerden la socialización del cronograma. Todo está disponible hasta el 14 de julio. Yo decido si todo lo hago la primera semana o lo dejo la última. Eso sí, después del 14 de julio, 7 de la mañana, el curso no va a tener acceso, entonces no vas a poder presentar las actividades. Y todas se presentan en la plataforma. ¿Al correo electrónico? No. ¿Al WhatsApp? No. ¿Mensaje de texto? No. Todo es desde la plataforma, las actividades, y ahí se califica. Respetar los comentarios de los participantes, cumplir con las evidencias, tener en cuenta las recomendaciones que se les hagan, dar fidelidad de que las actividades académicas las hiciste tú. Si no, te estás engañando tú mismo. Nombre de usuario y contraseña son intransferibles. Si ven que hay alguna irregularidad en material o contenido, por favor informarme. Si hay una anomalía en la plataforma. Redactar mensajes de forma clara, concisa, evitar abreviaturas y dialectos. Entonces, está el de alguna región de la costa, de otro país, y entonces va a decir palabras y uno no le entiende. Entonces, trate de escribirla o de decir otra palabra que podamos entender. No eliminar las tildes ni las señas. Y más en este curso que es de lectura crítica, redacción de texto, construcción de textos y con ortografía. Las sesiones en línea se citan por el tutor, pero no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, los que llegaron tarde, pues van a ver la grabación de la conferencia web. Si tienen alguna pregunta puntual, en sesión de preguntas se aclara. La grabación por eso va a quedar guardada en los diferentes medios. Recuerdo para los que acaban de llegar, ¿dónde va a quedar? Y aquí en el EduBlog, en lectura crítica, va a quedar las grabaciones y la presentación de las conferencias web. Voy a enviar en el chat, si vieron aquí en el chat, yo les envié la presentación que estamos haciendo hoy, este enlace como tal. Va a quedar también en contenido del curso, en proyecto, en sesiones en línea, grabaciones, conferencias web. Recuerden que si no sé cómo ingresar, bueno, en Cena Virtual, entro con mis contraseñas de Sofía Plus y contenido del curso. Y en contenido del curso explico proyecto, aquí va a encontrar toda la información. Siempre va a haber una guía de aprendizaje, unos contenidos para visualizar, que fue la parte que mostramos ahorita. Siguiendo, aquí, entonces, los espacios de comunicación, foro social, foro de las inquietudes, foros de discusión, canal WhatsApp. Entonces recuerden, para videoconferencia vamos a tener siempre este mismo enlace para el chat WhatsApp, el canal WhatsApp, por excelencia de 3 a 5 de la tarde, o los lunes, o martes, miércoles, jueves, de 2 a 4. Si lo hago después de otro día, no, va a hacer una pregunta el domingo 11 de la noche, listo. Al otro día con gusto, creo que te responderé, o si estoy despierto y tengo el acceso, te responderé ahí mismo, ¿ok? Si no estoy respondiendo, es por ejemplo, como en este caso, estoy en conferencia web. Listo, ya vamos a los contenidos temáticos ya de la unidad. Siguiendo eso, ya vamos a sesión de preguntas. Aquí, entonces, podemos ver aquí
que en la redacción de un texto, que es el tema de la unidad 1, según nos plantea la Real Academia de la Lengua Española, consiste que un texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Según Díaz 99, los textos son enunciados coherentes, concebidos con un propósito comunicativo. Pueden ser orales escritos y están conformados por una sola palabra. Por ejemplo, un aviso colocado en la entrada de un baño con la palabra caballeros. O por frases cortas, ejemplo, se prohíbe arrojar basuras. O por más de un párrafo, ejemplo, ensayos, cuentos, monografías, circulares. Los textos como tal tienen unas propiedades. Esas propiedades de los textos son que haya adecuación, coherencia y cohesión. Aquí, este es un mapa conceptual que reúne todas las propiedades de un texto. Un texto entonces debe tener adecuación porque logra la integración y comunicación para narrar, describir, argumentar o exponer. Da formalidad para acercarse al destinatario y da un grado de especificaciones acordes al tema. Cuando yo hablo de coherencia, hay una coherencia interna, entonces hay una progresión en el tema, no hay contradicciones, la cantidad y calidad de la información, está estructurada la información, hay coherencia externa, corrección entre texto y realidad, hay cohesión, es decir, desde el punto de vista gramática. Entonces, la, las palabras que vamos a tener en cuenta, o sea, hay buenos conectores, si hay lógica como tal, eh, entonces son elementos de los que vamos a ir abordando ahorita. Entonces, en la lectura crítica o redacción de textos, que es la primera parte, siempre vamos a tener párrafos. ¿Y los párrafos qué es? Es la parte fundamental de un texto, en el cual expresa una idea o argumento. Esa idea o argumento está integrado por oraciones que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que se trata, por su organización, lógica y significado. Los párrafos pueden ser descriptivos, narrativos, argumentativos o expositivos y tienen una estructura como tal. Cada párrafo comienza con lo más general y termina en lo más específico, de lo general a lo particular, para hacer ver de esa forma un argumento o ejemplificar un punto de vista. Esos párrafos tienen tres partes principales. Una, la exposición o introducción, que debe ser breve y clara. El cuerpo, que es donde ya viene la argumentación y tiene las razones que lo apoyan. Y también encontramos la conclusión, que consiste en retomar la tesis o el tema una vez se ha hecho el razonamiento como tal. Ese es este mapa conceptual lo que quiere decir. Entonces vamos a tener varios tipos de párrafos. Entonces hay unos párrafos que son de enlace o transición, o sea, relacionan la información de un párrafo con la de otro. Otros, o sea, conectan. Los párrafos de conclusiones finalizan o resumen lo que se expone en el texto o el tema. Y los informativos son aquellos que sustentan y desarrollan el contenido del texto. Hay unos conectores. Entonces los conectores pueden ser causales. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Ya que, debido a, pues, con motivo de, puesto que, a causa de esto, por lo cual. Otros pueden ser consecutivos. Por tanto, luego, así que, en consecuencia, luego que, por lo que, con que, por tanto, por consiguiente, de ahí que, así, entonces, así pues, por eso, por ello. Esos son los conectores que nosotros utilizamos en esos procesos de textos para redacción o para expresión como tal. Condicionales. Entonces, cuando implica una condición es porque eh, está sujeto a algo. Entonces dice sí, siempre que, o en caso de que, con tal de que, a condición de que, siempre que, cuando, supuesto que, dado que, supongamos. Finales, sirve generalmente para concluir. ¿Para qué? Con el fin que, con el propósito de qué, en orden a, con el fin de,
con el objeto de, con tal objeto, a fin de, a estos efectos, en procura de, para eso, ello. Concesivos. Entonces, aunque, aun cuando, a pesar de que, no bien, no obstante, por más que, pese, a pesar de que. Modales, como, como que, como si, según. Comparativos, como, así como, más que, menos que, igual que, tan, como, del modo que, de la manera que, lo mismo que. Temporales que tienen que ver con tiempo, o sea, cuándo, mientras, no bien, apenas, antes, que, después que, en cuanto. Enumerativos, entonces en primer lugar, en segundo lugar, en segundo momento, en segunda instancia, segundo, luego, después, enseguida, a continuación, además, por otra parte, primero, segundo. Copulativos o de adición. Y, ni, que, y también, no solo, sino también, que, asimismo, hay que añadir que. Adversativos, que tiene que ver con adverbios, pero aunque si no, sin embargo, en oposición a, con todo, aún, aun cuando, contrariamente a, si bien, en contraste con, empero, a pesar de, pese a, pese a lo expuesto, por ejemplo, en cambio, inversamente, al contrario, antes bien, más, por lo demás, ese más, es, si no tiene tilde, significa como pero. En resumen, de resumen, finalmente, en suma, en conclusión, para terminar, para conclusión, en fin, por último, en conclusión, en fin, total, pues bien, bien, en definitiva, suma. Entonces aquí, generalmente en el texto ahí dice, el párrafo es una unidad de pensamiento donde el autor expresa una determinada idea en el marco de cada párrafo. ¿Qué debe tener en cuenta para la estructura correcta de un párrafo? Entonces, aquí nos volvemos. Siempre va a tener eh, una exposición, una introducción, un cuerpo y una conclusión. Ahí está como la respuesta a esa pregunta. El resumen. Aquí es importante tener en cuenta. El resumen es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base, sea escrito, verbal o icónico. El proceso de recolectar información de una actividad investigativa sean pasos que implican seleccionar, organizar contenidos y no solo transcribirlos literalmente. Esto son características que presenta Olga Lucía Arbeláez del 2007 en su artículo El resumen. La cultura extraviada en sus definiciones presenta 4 características fundamentales. Objetividad. Se refiere al respeto de las ideas originales del texto y del estilo del autor. Claridad. Facilita la comprensión que debe posibilitar el texto. Precisión. Hace alusión a su forma de enunciación, que con oraciones cortas y concisas condena el sentido del texto. Y flexibilidad se refiere a la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen al ser un texto nuevo. La originalidad depende del estilo del redactor. Aquí es importante tener en cuenta que un resumen, a pesar de provenir de ideas de un texto base, es un texto nuevo que lo escribes tú a partir de algo que leíste. Desde el punto de vista formal se dice que un buen resumen debe representar entre un tercio y una quinta parte del original. El resumen es convertir un texto de muchas palabras a otro con menos palabras. Consiste en ordenar ideas fundamentales, expresándolas en forma personal, creadora, utilizando palabras propias y estilo personal para confeccionar la síntesis. Muchos lo hacen mal, creen que cojan un texto de internet, copian y pegan y listo, ¿no? Hay que darle un sentido. Entonces, por eso un resumen debe tener estas características. Debe tener una extensión aproximada de una cuarta parte del texto original. Hay partes donde dice, vean, necesito un resumen de 200 palabras, de 100 palabras, de 50, de 300. Todas las ideas deberán estar completamente integradas, enlazadas y relacionadas. No puede ser una sucesión de ideas o una simple enumeración. Eso muchas veces pasa cuando la gente copia y pega, entonces copia una parte, después otra, entonces no le faltan esos conectores, esa relación. Entonces debe ir de lo general e importante al tema particular. Debe ir de lo fundamental a lo explicativo. En los resúmenes no podrán ir guiones o asteriscos. El punto seguido es un medio de enlace, porque generalmente a veces es un extracto corto. La labor de resumir es posterior a la de subrayar y es la unión de todas las ideas principales y secundarias.
Facilita la comprensión y ayuda enormemente al repaso de la lección. Yo generalmente, ¿qué hago? A partir de una lectura hago un mapa conceptual, a partir de ese mapa conceptual lo miro y ahí estructuro el resumen. Aquí hay unas estrategias en los documentos, en la redacción de textos. Esas estrategias son como formas de hacer las cosas, recomendaciones. Es importante primero, lea párrafo a párrafo. Formule preguntas: ¿qué, cómo, dónde, cuándo, qué, por qué y para qué? Subrayar esas respuestas a esas preguntas que formulaste. Escriba las palabras subrayadas. Transcriba las ideas principales. Redacte a modo que tenga sentido, respetando el orden de desarrollo de las ideas. Respetar el lenguaje y conceptos básicos del autor. Respetar la puntuación que se presenta en el texto original. Escriba el resumen ya con sus propias palabras. Confeccione un resumen sobre la base de 2 o más párrafos según el siguiente esquema. Entonces aquí nos presenta un ejemplo. El ensayo. Un ensayo es un escrito en prosa generalmente breve que expone una interpretación personal sobre cualquier tema. Ensayar es pensar, analizar, interpretar y hablar un tema. Hay criterios importantes: coherencia, consistencia, claridad, profundidad, pertinencia, argumentación, elegancia. Hay unas clases de ensayos: el filosófico y reflexivo, que desarrolla temas encaminados a explicar la naturaleza, relaciones, causas, finalidad del mundo físico. Hay de crítica: enjuician los hechos de ideas, ya sean históricos, artísticos, sociológicos, cuya modalidad más conocida es el ensayo de crítica literaria. Descriptivo: desarrolla temas científicos y sobre fenómenos de la naturaleza. Poético: se basa en cualquier asunto que se transforme en un objetivo artístico. Recorre a veces a la fantasía e imaginación. Personal y familiar: nos revela el carácter y personalidad del autor. Las características del ensayo: generalmente debe ser una estructura libre. El ensayo debe ir desde lo descriptivo hasta lo interpretativo del asunto que trata. Puede expresar sensibilidad, creatividad, imaginación, sustentarse en rigor lógico, conceptual, metodológico, que dan a la investigación, al estudio de casos. Yo generalmente los ensayos que hago: un título, hago una introducción. En la introducción trato siempre de colocar una pregunta y a partir de esa pregunta principal y otras secundarias empiezo el desarrollo del cuerpo del ensayo y al último la conclusión, donde doy respuesta a esas preguntas que formulé, que analicé. Es importante tener que los ensayos tienen una forma sintética y breve. Es un rasgo característico que varía según el propósito del autor o el tema que quiera tratar. Hay ensayos cortos y breves y de mediana extensión. El ensayo es una reflexión que puede partir de la reflexión de otros y de convencer con argumentos que allí se exponen. Entonces, generalmente aquí dice: tal autor sostiene tal cosa, estoy de acuerdo o en contra por estas razones y doy mis argumentaciones. Pero yo hice un ensayo de cómo piensa el ser humano. Entonces hice una primera parte donde dice mis postulados y mis pensamientos a partir de un texto, y la otra hice una analogía con receta de cocina. Entonces aquí aprovecho y les comparto. Entonces, si quieren ver, esta es mi página de Rubén da Cárdenas, no tiene que dar ejemplo. Yo soy escritor, me encanta escribir, investigador. Un cordial saludo, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Esta es mi página web, contenido operativo. Aquí un cordial saludo, mi nombre es Rubén. Entonces aquí encuentran, aquí hay publicaciones, capítulos, libros, artículos. Entonces pueden ver varios ensayos. Aprender a enseñar en torno de continuo, análisis caso profesor-estudiante. Y a veces de algunos de esos ensayos los he convertido en artículos, libros. Me falta actualizar las publicaciones, libros que hice el año pasado y artículos. Pero tengo todo hasta el 2019, me falta el 2020 ya actualizar acá. Entonces, si quieren ver, entonces les comparto en contenido informativo, se los va a compartir en el chat si quieren ver ejemplos o conocer un poquito más, que lo considero pues apropiado y aplica al tema, porque a veces que lo ideal es como decir: yo soy administrador de empresas y no administro ninguna empresa, o estoy hablando de emprendimiento y no tengo ningún emprendimiento. Entonces aquí clave, entonces les hablo pues por que ya tengo algún criterio y bagaje en estos procesos. Aquí es importante algunas formas de introducir al tema. Generalmente se comenta con una presentación amplia del tema hasta llevarlo a lo específico, o iniciar con una idea o situación opuesta a lo que va a desarrollarse.
Eso depende de la curiosidad del lector, explicar la importancia del tema, puede ser incipiente, una historia corta, anécdota, puede ser una experiencia personal, algo de una revista, un periódico, utilizar preguntas para despertar. Para mí es muy importante generar una pregunta principal y generalmente esa pregunta principal es el título del ensayo. El título que debe ser preciso, breve, conciso y claro. A veces es lo último que se define. Yo generalmente, ¿qué es lo que hago? Yo estructuro en el ensayo y después hago una introducción. Entonces hablo de qué se trata, planteo el problema, donde atraigo el interés del lector. Entonces, cuando hay un problema, generalmente no queda decir, hay una pregunta que necesita solucionarse con una idea principal y elementos de desarrollo. Generalmente en los ensayos, a partir de esta pregunta, va a dar mis respuestas a partir de mi conocimiento, experiencia y después el cuerpo. Empiezo a partir de esa pregunta o subpreguntas que salgan de esa primera y estos son los temas con que desarrollo y empleo el argumento, porque es qué temas desarrollar para fundamentar mi argumento. Me apoyo en elementos de otros autores para darle mayor validez y al último una conclusión que puedo concluir de lo escrito. Y en resumen, es coger una idea principal, unos puntos de apoyo, dar una opinión personal en forma breve y precisa y expresar en algunas oraciones. Aquí dice, diferencia entre tipos de texto, resumen, ensayo. Pues es lo dado aquí ya está dado aquí en estas respuestas de lo anterior que teníamos. Aquí ya vamos a hablar un poquito más de redacción de textos, entonces hay unas propiedades del texto. Casani en el 97, que lo cito Pérez en el 99, esta es forma adecuada pues de hacer citaciones. Explica las propiedades del texto, son todas las reglas que se van a cumplir en cualquier manifestación verbal para poder considerarse un texto según el autor. Aquí va a ser, aprovecho un paréntesis que estamos acá, y entonces no sé cómo citar, entonces Google académico, entonces Google, escribo académico, y si es un texto como tal, escribir algo, ¿cómo piensa el ser humano? Listo. Entonces, aquí varios, ¿cómo piensa el ser humano? Entonces, esta persona, aquí veo un comilla, dice citar, y aquí está la cita en APA, en ISO, MLA, listo. Copio y pego. Entonces, aquí está para la referencia y la cita generalmente es primero y primer apellido y el primer apellido del primer autor, ese segundo con I, coloco el año y ya. Otra es, otra forma para citar, que les digo, citar en APA. City, aquí lo tengo más rápido. En mi historial les muestro de una vez también herramienta de control de plagios para que vayan utilizando si van a construir textos. Pues la idea de estas conferencias web no solo es narrar el tema que hay, sino aportarles elementos que sean importantes para ustedes. Entonces, por ejemplo, haré nueva pestaña. Y aquí, home, esta otra página. Esta se las voy a copiar aquí, en este chat de aquí de esta conferencia web, para que lo tengan en cuenta. Aquí en el chat. Entonces, si yo entro a ese enlace o lo escribo acá, pues resulta que coloqué algo de internet. Entonces, tengo el sitio web o algo, él me lo genera. Sitio web, coloco la URL. Supongamos que va a colocar la URL de cómo piensa el ser humano. Y aquí, listo. Este es uno de mis libros, entonces supongamos que lo cogí de acá. Aceptar todo. Me hice una introducción, viene un ensayo. Entonces quiero citar eso. Entonces llego aquí, cite home,
Escribo el texto. Listo, aquí me dice citar. Esto, le digo continuar, me dice cuál fue el autor, continuar. Quiero ver la cita completa. Listo. Y entonces aquí veo, aquí dice mi bibliografía está vacía, si quiero agregar nuevas referencias, si lo hago. Sitio home, lo vuelvo a hacer. Sitio web, coloco mi sitio web, que hoy en día tengo un video, un blog, no sé cómo citarlo. Están estas herramientas que ayudan hoy en día para colocar la cita y la referencia. Continuar. Cita completa. Esta publicidad es porque ellos vienen de dice autor, ¿cómo piensan? Copiar bibliografía. Sale esta. Se los va a copiar, por ejemplo, aquí en el chat para que vean cómo queda. Listo. Él me la dejó ahí. Ya tengo la referencia para la bibliografía. Es una ayuda que hay. En lo de derechos de autor, que les decía, detector de plagio, se les va a copiar aquí también en este chat. Entonces yo que me doy cuenta, cuando escriben algo, entonces alguien llega, supongamos, voy a ver, ahí está, aquí voy a copiar y pegar algo tal cual si se deja. Entonces supongamos, todo. Alguien cogió, hizo, aquí, y yo la voy a colocar como si fuera mío. Entonces, llego aquí, coloco ese texto, le digo que no soy un robot, comprobar plagio. Y él aquí me dice, entonces, si eso es original o no. Él hace una verificación. Entonces lo vuelvo a colocar acá. Comprobar plagio. Volver a hacer. Se me salió. Comprobar plagio. Este me lo permite hacer en tiempo real si no tengo el buscador. Vea, me han analizado el 13%. Dice, entonces aquí me dice plagio. Vea, eso no lo hiciste tú. Hay unas partes del texto que son únicas. Entonces a veces cuando yo voy a escribir o cuando ustedes van a escribir algún documento en alguna parte, la originalidad les piden a veces que sea, admite que tenga referencias del 10 o 20%, entonces toca empezar a parafrasear y ya construir tu texto. Fuentes coincidentes, y aquí te dice, vea, física cuántica, el pensamiento humano, de aquí, de este modelo didáctico de enseñanza, aprende a enseñar en entornos virtuales. Por ejemplo, este es otro artículo, otro ensayo que yo hice, aprender a enseñar en entornos virtuales. Listo, entonces, EUMED, en la otra parte donde está el artículo publicado. Listo. Entonces son herramientas que es importante para redacción de textos y creo que son elementos que les aportan a ustedes mucho para este curso. Entonces siempre es importante, si tengo algo de alguien, citar. Ahí estoy respetando derechos de autor. Entonces dice, la adecuación consiste en que los textos deben ajustarse al contexto comunicativo en donde estoy redactando. No lo mismo yo hablar del contexto donde vivo en mi casa
que el de otro de ustedes que está en otra ciudad. Yo vivo en este momento, me ubico en la ciudad de Manizales, así pertenezca al Centro Metalmecánico, que está en Bogotá, pero una cosa es hablar en mi contexto aquí, qué está pasando en Manizales, en mi barrio, a otra decir qué está pasando en la 1 de Mayo en Bogotá, o qué está pasando en la costa. Entonces, el receptor al que se dirige el destinatario, el tema, el tipo de texto, la situación de la comunicación en que se emiten, por ejemplo, si voy a dirigirme a niños, no debo usar lenguaje técnico. Yo, por ejemplo, en ese artículo que dice cómo piensa el ser humano, entonces tomé 2 puntos de vista. Uno, que utilicé la primera parte un lenguaje técnico para la comunidad científica y la segunda lo tomé para un lenguaje más universal, para cualquier ama de casa o persona. Entonces hice la analogía con una receta de cocina y tomé elementos. Entonces, como tal, eso es como lo que nos quiere decir esa parte de ahí. Aquí estamos en la conferencia. La coherencia es la propiedad que nos dice si un texto tiene sentido. Un texto es coherente cuando está organizado de una forma lógica y permite ser interpretado. Si no logra interpretación, no hay coherencia. Cohesión es la propiedad del texto, es la propiedad del texto que usamos mecanismos lingüísticos explícitos para señalar relaciones semánticas entre otras y otras partes. Es decir, cuando utilizo algunos términos especiales de acuerdo o los conectores que va a utilizar. Hay una cohesión gramática que se logra a través de la diéxis y referencia, la elipsis y la utilización de conectores, ya vamos a hablar de eso, y la cohesión léxica que se logra a través de repetición, sustitución y uso de palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Entonces, en el proceso de redacción de un texto, primero hay que planearlo, hacer una redacción de un primer borrador, hacer una revisión, reelaborar el primer borrador. Y yo que les recomiendo con esa herramienta de control de plagios, entonces tú qué puedes hacer, es que sí quiero utilizar elementos de ahí. Muy bien, pero como hay elementos de citas que debes de tener en cuenta, entonces cuando yo dije, entonces hay relación como tal, entonces ¿qué debo tener en cuenta ahí? Debo tener muy en cuenta que cómo hacer parafraseo. Entonces, donde empiezo a escribir con mis palabras lo que otro autor colocó y darle ese sentido como tal. Eso es para elaborar un texto adecuadamente. Para planearlo, primero hay que escoger el tema, delimitar el tema. O sea, muchas veces quiero hablar de todo, no. Hay que ponerle un límite a qué específicamente quiero hablar, formular una pregunta, problema, plantear una hipótesis. La hipótesis es, generalmente, si hay una pregunta, ese es el problema que hay, lo que quiero solucionar. Entonces, en ese ensayo dice, ¿cómo piensa el ser humano? Y entonces yo ahí, planteamiento de una hipótesis. Mi hipótesis es que el ser humano piensa, o sea, antes de escribirlo, yo digo, es que yo creo que el ser humano piensa de acuerdo a su realidad, a su contexto, a la percepción del mundo. Estoy planteando una hipótesis. ¿Cómo creo que va a solucionar eso? Entonces formulo unos objetivos y esos objetivos es cómo quiero dar de solución a ese problema, divido el tema en subtemas, búsqueda de la información, organizo la información, definir el lector, definir el tipo de texto. Entonces, yo en este caso, cuando hice este documento de cómo piensa el ser humano, lo hice primero a partir de un trabajo que tenía cuando hice una maestría. Entonces, nos invitaron a leer un libro y a ver una película sobre la física cuántica del pensamiento humano y me salió la idea, venga, ¿cómo piensa el ser humano? Entonces dice, la física cuántica, en la física de las posibilidades. Entonces empecé a mirar. Entonces miren que yo ahí partí una pregunta, generalmente se plantea interrogantes. Entonces aquí estoy dando la contextualización general, eso era en cuanto a la física cuántica, entonces quise relacionar el pensamiento del ser humano desde la física cuántica y la respuesta lo haré a través de estos cuestionamientos. Si nosotros creamos la realidad, si nuestros procesamientos afectan la realidad, ¿quién escoge esa realidad? Entonces, ¿cómo aparece esa pregunta? Y estos serían los subtemas que voy a abordar. Y yo aquí ya estoy argumentando que eso lo va a hacer a partir de este libro y la vista de esta película y mi experiencia profesional y personal. Entonces empecé a ver primero cómo piensa el ser humano, la respuesta a mi primera pregunta. Entonces aquí tuve unos conceptos como tal, después vi cómo era el aprendizaje humano,
desde los sentidos, tuve unos elementos teóricos como tal. Entonces, aquí ya está en un lenguaje donde dice más científico. Ya después lo quise hacer y lo hice en una analogía porque no quería, si lo miro solo desde ese punto de vista, solo esa primera parte, de pronto hay personas del común que no la van a entender. Entonces quiero que las otras personas del común también lo entiendan. Entonces por eso hice esta analogía y empecé a explicar con ingredientes, mezcla. Entonces una ama de casa pues sabe cocinar. Entonces si veo, ingredientes, el ser humano, el estudiante, el hijo. Utensilios, el hábitat, contenidos, consumo. La mezcla, indague, notas. Ya después aquí el segundo tema, nosotros creamos la realidad, hice una analogía con el descubrimiento de América, si nuestros pensamientos afectan la realidad y lo hice bajo una, o sea, lo estoy enfocando de acuerdo a eso. Entonces una forma como definí, escogí el tema, delimité, pregunté. Aquí hay un ejemplo de redacción de textos, por ejemplo, de planeación en texto. Hay un tema, pues esto fue dado por Miller y Arias en planeación de un texto de carácter argumentativo. Tema, la educación. Delimito el tema, el tipo de educación que imparte en colegios y universidades. Pregunta, problema, ¿el tipo de educación que se imparte en colegios y universidades siempre forma personas con sentido humano? Hipótesis, el tipo de educación que se imparte en colegios y universidades no siempre forma personas con sentido humano. Es lo que él cree. Objetivos, mostrar que la educación no siempre forma personas con sentido humano. Específicos, cuestionar los contenidos que se enseñan en los salones de clase, mostrar que en el aula hay cosas más importantes que los contenidos enseñados, motivar maestros y estudiantes que reflexionen sobre el tipo de educación que imparten, demostrar que a veces la educación se imparte en colegios y universidades que está alejada de la realidad. Entonces, mire que a partir de estos pasos, estos objetivos específicos, proponen unos subtemas que es la relación humana entre maestros y estudiantes, la calidad de los contenidos enseñados, la aplicación cotidiana al aprendido, la relación de la escuela y el lector. Este texto estará dirigido a maestros y estudiantes y el tipo de texto será un texto de carácter argumentativo, género será un artículo de opinión, lo que él piensa. Aquí entonces ya vamos a mirar entonces de acuerdo a los términos que mencionaba ahorita en redacción de texto, que es la deixis y la elipsis. Deixis o referencias al texto. Deixis es el término como técnico. El término coloquial es cómo hago referencias al texto. Es un mecanismo lingüístico que señala a la persona, yo, tú, usted, el lugar, aquí, aquí, allí, y en tiempo, ahora, luego, ayer, en cada situación comunicativa. Su significado depende del contenido. Entonces, por ejemplo, si es personal, hace referencia al papel de los participantes en el acto comunicativo a través de pronombres personales, yo, tú, él, a. Posesivos, mío, su, suyo. Y determinantes, y señala el quién de la acción. Ejemplos, viajó a velocidad más rápida que la experimentada por cualquier otra persona hasta entonces. El pronombre personal la hace referencia a velocidad. Diexis espacial ya menciona ubicación en el espacio usando adverbios de lugar, como aquí, ahí, determinado, como, estos, señala dónde. Y se mueve, por ejemplo, se mueve ese mueble, ponlo aquí, no allí. Aquí hace referencia al lugar donde se debe colocar el objeto, esa puerta. Deixis temporal indica ubicación de tiempo a través de adverbios de tiempo, como ahora, luego, mañana, ayer, señala cuándo. Por ejemplo, Paulina dijo el martes vendré mañana. Mañana hace referencia al miércoles, de acuerdo al contexto, porque está hablando del martes. Aquí es muy importante en todo esto y para la comprensión lectora y redacción de textos, estos elementos. La eiepsis es un mecanismo lingüístico que consiste en suprimir información que está sobreentendida y que el lector puede inferir sin ningún inconveniente. Sirve como mecanismo de economía y de estilo, o sea, para reducir a veces para los resúmenes. Entonces hay un elipsis nominal sujeto. Se suprime el sustantivo. Entonces, por ejemplo, María no ha venido, está enferma. Entonces, decir está enferma está hablando de María. Se suprime María. Elipsis verbal, se omite el verbo. Yo me voy a Londres y tú a París. Se omite, te vas. Elipsis oracional, se elimina una oración. ¿Quieres comer más? No. Se omite, quiero comer más.
Entonces, en redacción de textos tenemos una cohesión gramática que se logra a través de estos dos elementos. La de deixis o referencia, la elipsis y la utilización de conectores. En la tabla 1 se explica el uso de deixis y la elipsis tomando como referencia lo expuesto en el Centro de Recursos para la Escritura Académica del Tecnológico de Monterrey. Entonces, aquí estoy haciendo la cita de donde se sacó eso, y sin fecha porque en el documento no aparece fecha. Cuando no tenemos el año, colocamos SF sin fecha. Tipos de conector. Entonces aquí estos ya lo habíamos hablado anteriormente, pero pues es importante tenerlos en cuenta acá. Entonces hay de introducción, de aclaración, de adición, de causa, de cambio, de coexistencia, de conclusión, de condición, de contraste, oposición, consecuencia, de conformidad, de ejemplificación, explicativos, de hipótesis, finalidad, restricción, secuencia, semejanza y tiempo. Entonces aquí es una ampliación a esto que está en el material del contenido del curso que hemos explicado aquí. Aquí hablamos de unos conectores, aquí ya estamos ya ampliándolo y a partir ya se va a redactar textos como tal. Como tal. Tipos de conectores. Entonces, por ejemplo, introducción, dan inicio a un texto. Por ejemplo, ante todo, para comenzar primeramente. De aclaración, buscan aclarar una idea, es decir, otras palabras dicho de otra manera. Adición, agregar nuevos. Entonces, por ejemplo, estos ya se habían dicho antes, entonces no vamos a profundizar ahí. Mecanismos de cohesión. Entonces, de cohesión léxica. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esa cohesión léxica. Tiene que ver, es un mecanismo de repetición. El uso de las mismas palabras o expresiones con el objetivo de dar énfasis o dicho. Aunque proporciona estabilidad y continuidad, su uso excesivo limita introducción de información nueva al texto, ya que lo podría volver poco interesante o superficial. La otra es la repetición, que es el mecanismo que establece la relación significada entre el término que ya se mencionó y otro nuevo que se usa en su lugar. El objetivo es de seguir. Entonces depende del texto. A veces si necesito que eso va a sustituir en el caso de que en la herramienta de control de plagios encontré un elemento, entonces ahí es donde yo digo, para sustituir utilizo los sinónimos y los adapto en el texto. Por ejemplo, si mismas palabras o expresiones a lo largo del texto. Por ejemplo, se cumplieron 50 años del primer viaje de un ser humano al espacio. El primer astronauta de la humanidad, el ruso Yuri Gagarin. Se repite la palabra primer para resaltar la singularidad del hecho. Como es algo especial, fue el primer ruso y fue el primero que hizo un viaje y en esos 50 años. Por eso se resalta. En repetición. Si es sinónimos, el coche se salió de la vía, el conductor del automóvil, entonces cambió coche por automóvil, se sustituye coche por automóvil. Muchas veces pasa, a veces cuando los estudiantes copian y pegan a veces de internet, a veces me ha pasado en los foros, entonces cogen, entonces por ejemplo aquí en Colombia no decimos coche, decimos carro, auto, vehículo. O entonces uno se da cuenta, a veces mirando el texto, la primera palabra, no, esto no es de él, lo sacó de alguna parte, sin necesidad de hacerle búsqueda de control antiplagios. O cuando dice el ordenador, aquí en Colombia le decimos la computadora, el computador. O por ejemplo el móvil, se dice en España, aquí se dice el celular. Hiperónimo, palabra cuyo significado engloba a otro. Entonces, se cayó un gormón del nido, el pájaro parecía muy. Entonces, una palabra general de persona. Entonces, por ejemplo, continúa aquí al ladito. Se cayó el gorrión del nido, el pájaro parecía muy débil. Entonces, el gorrión es llamado pájaro, el término de significado más amplio. Aquí, en esta, hipónimo, palabra cuyo significado está incluido al de otra más general. Si después de 2 o 3 semanas su periquito se ha adaptado bien a su hogar, debe permitirle que vuele libremente por la habitación. La palabra habitación es un hipónimo de hogar. Azul, verde, amarillo, son hipónimos de color. Aquí, metáfora. Es un recurso lingüístico que sirve para expresar una palabra o frase a través de construcciones que tienen algún tipo de relación o semejanza o analogía. Por ejemplo, una palabra, una frase, una palabra, una construcción. Entonces, por ejemplo, aquí, metáfora es un recurso lingüístico que sirve para expresar una palabra o frase a través de construcciones que tienen algún tipo de relación o semejanza o analogía.
Por ejemplo, ascendió al firmamento por milenios considerado morada de dioses y lugar inalcanzable para los mortales. Se sustituye firmamento por morada de dioses. Paráfrasis, recurso que se utiliza para ampliar o explicar o decir con otras palabras un determinado concepto. Es lo que se conoce como parafrasear. Por ejemplo, aun cuando es difícil establecer correlaciones lineales, sería riesgoso no encontrar en esto al menos algún tipo de vinculación con el incremento en el consumo de drogas de las mujeres, a tal grado que entre 2002 y 2008 se duplicó el porcentaje de personas del sexo femenino que consumen sustancias adictivas. Aquí se sustituyen mujeres por personas del sexo femenino. Hay también palabras generales, sustitución de una palabra específica por otra general, por ejemplo, asunto, cosa, gente, objeto, persona, individuo. Entonces, el ruso Yuri Gagarin viaja a una velocidad más rápida que la experimentada por cualquier persona, otra persona, hasta entonces. En relación anafórica se sustituye el nombre propio. En campo semántico es un conjunto de palabras cuyos significados tienen algo en común. Por ejemplo, los sustantivos comunes, silla, libro, pupitre, mesa, estuche, bolígrafo, comparten la característica común de asociarse a la sala de clases. Forman tanto un campo semántico del concepto sala de clases. Aquí, dentro de tipos de textos y géneros, está el descriptivo. El descriptivo es tipo de texto empleado para decir cómo son las personas, lugares, objetos, o sea, mencionar características. Entonces, buenas preguntas, ¿cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? Se utiliza para novelas, cuentos, guías turísticas, reportajes, diarios, cartas, catálogos, postales, descripciones literarias. Y su estructura es la presentación genérica, el detallismo con orden, temático, espacial y temporal. El narrativo transmite el conocimiento de experiencias íntimas del ser humano, según lo dice Mier y Arias. Es decir, nos hablan de hechos, o sea, nos relatan hechos, acciones, acontecimientos reales o ficticios, ya sea una secuencia de espacio y tiempo. También se utilizan novelas, cuentos, fábulas, poesías, notas periodísticas, historietas. La estructura es presentación, no desenlace. Tenemos el texto argumentativo. Tienen como propósito convencer al interlocutor respecto a una tesis planteada, según Mier y Arias. Su finalidad es persuadir o convencer al lector de lo que se sustenta es válido, lo justifica con razones argumentativas, responde, ¿qué pienso sobre? ¿Qué te parece? Entonces hay artículos de opinión, periodísticas, ensayos, como habíamos hablado ahorita de ensayos, hay sus publicitarios, informes, discursos, comentarios, notas editoriales, tesis y monografías. Su estructura, hay una introducción, una formulación de la tesis, desarrollo de argumentos y conclusión. Expositivo, los textos expositivos describen los hechos sin el análisis ni la interpretación del autor. Es decir, ahí desarrollan un tema, lo explican a partir de un concepto claro, ordenado y objetivo, con un lenguaje neutral. Es la modalidad textual relacionada con las ciencias en el ambiente académico. Aquí se responden las preguntas, ¿por qué es así? ¿Por qué se produce y qué es? Entonces lo vemos en un resumen, ahorita hablamos de resumen, artículos divulgativos, libros de texto, diccionarios, enciclopedias, circulares, periódicos y revistas. Entonces está la presentación, el desarrollo y el resumen de cierre. Ya el conversacional y dialogado. Es intercambio de información entre varios interlocutores, reproduce literalmente palabras de personajes, responde a preguntas que dicen. Entonces lo vemos en entrevistas, obras de teatro, diálogo narrativo, debate y encuestas. Hay una apertura, un cuerpo y un cierre. El instructivo explica los pasos para realizar una tarea, dan instrucciones, recomiendan, son como las guías de aprendizaje, recetas, manuales, primeros auxilios, normas de seguridad. Aquí entonces, este es un ejemplo de un primer borrador, no los vamos a tener en cuenta, los dejo ahí como conocimiento general, y errores frecuentes en la construcción de párrafos, esto sí es importante. Hay desequilibrios y contradicciones, entonces los desequilibrios tienen que ser algunos párrafos son muy cortos y otros demasiado largos. Contradicciones, se incluye una idea que contradice la otra. Esto es, por ejemplo, de esto sí vamos a tener en cuenta preguntar en la evaluación, de acuerdo al texto, si hay un error de desequilibrio, contradicción,
Perífrasis. Perífrasis. No se tiene definida la idea que se quiere expresar. Rupturas. Se pasa una idea a otra sin que la anterior se haya desarrollado lo suficiente. Párrafos frase. Consta de una sola oración extensa sin puntos seguidos. Párrafos lata. Párrafos excesivamente largos de más de una página. Párrafos escondidos. La idea principal resulta poco clara para el lector. Cita impertinente. Al incluir citas de otros autores suelen dejarse aisladas sin darles un contexto apropiado. Plagio voluntario e involuntario, al introducir ideas de otros, como el ejemplo que hicimos en la herramienta de control de plagios, y lo colocan sin mencionar al autor. Descuido de la adecuación, es utilizar un lenguaje inapropiado para el tipo de texto elaborado. Uso inadecuado de conectores. La ausencia de conectores para utilizar conectores innecesarios o inapropiados que afectan la cohesión del texto. Cambios en los tiempos de modos. Variación continua en tiempos y modos verbales dificulta la comprensión. Errores de digitación. Pueden utilizar cambios de sentido en el texto. Tipos de párrafos. Entonces, deductivo, inductivo, introductorio, de cierre, de información, de enlace, según la intención comunicativa y de enumeración, descriptivo de secuencia cronológico, de comparación, de definición de conceptos, de solución de un problema, causa-efecto, expositivo, argumentativo, contraargumentativo, razonamiento, razones múltiples de análisis de causa. Aquí, entonces, nos muestra elementos, por ejemplo, si ya tengo un primer borrador, qué elementos debe tener, si ya va a construir. Consulta más, proyecto de grado, aspecto relevante en la escritura, aquí mi página web, aquí. Estos son elementos de valor agregado que quise colocar en cuanto al resumen. Un resumen es una síntesis, descripción concisa. Un resumen debe ser un autocontenido, interdependencia. Entonces, es ya la ampliación de lo primero que hemos dicho, la introducción, la revisión de literatura. Entonces, cuando yo voy a escribir algo, es saber si ya está escrito de algo. Para eso nos ayuda buscadores como Google Académico, bases de datos especializadas. Si voy a escribir artículos científicos, es importante especificar qué deseo escribir. Hay uno de divulgación, que es una labor social que pretende lograr comprensión social. Entonces, por ejemplo, si lo voy a escribir en una revista de circulación general, es para que la gente conozca, para alfabetizarlo. Ya el de difusión ya es un artículo más especializado para una comunidad científica, entonces ahí sí se utilizan términos científicos. Antes de escribir es importante, para redactar, si lo que va a escribir es importante, o sea, tiene un resultado relevante y tiene un interés público. Aquí esto, ¿por qué escribir? Retorno a la sociedad, visibilizar. Para mí, el escribir se ha convertido en una pasión. ¿Y por qué pasión? Porque yo estoy mostrando a la sociedad. Entonces, muchas personas hacen estudios de maestrías, doctorados. Si tú no generas escritos, artículos, libros, ¿para qué hiciste esa maestría, ese doctorado? Porque eso es para generar conocimiento, experiencia. Entonces yo muchas veces en procesos con mis mismos estudiantes, desde los semilleros, promuevo que escriban, sistematizamos, organizamos, divulgamos. Entonces, si van a visitar mi página, van a encontrar que hay muchos libros, artículos, donde los hice con mis estudiantes y fueron construidos con ellos. Y estamos generando un cambio de mentalidad. Aquí muestra los otros tipos de artículos que hay. Y entonces vamos, según el orden del día, a sesión de preguntas. Entonces, va a ver si en el chat hay alguna pregunta. Aquí no hay ninguna pregunta. Entonces, les dejo la palabra antes de ir a conclusiones. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o por micrófono. Entonces, en este momento están María Carolina, Valentina, Fernanda, Juliana, Jenny, Laura. Voy a ver si hay más conectados aquí. Tengo 10. Está Álvaro, Fernanda, Juliana, Laura, Mariana, Estefanía, Valentina, Jenny. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos a la conclusión y finalización de la conferencia web. Listo, parece que no hay preguntas. Entonces, una dice todo claro, gracias. Listo, entonces, de acuerdo al orden del día trazado, entonces nosotros
Nosotros hoy dimos la bienvenida, hablamos las generales del curso, mostramos la herramienta en línea, cómo ingresar al curso, donde encontramos las actividades, el menú, socializamos cada una de las actividades del cronograma, las actividades calificables y se explicó sobre el tema redacción de textos. Se habló también los criterios de calificación del SENA. De 70 a 100 es aprobado, de 0 a 69 es de repetir, no aprobado. También se les dio claridad sobre que el curso está disponible desde el primer día hasta el 14 de julio, 7 de la mañana. Tenemos el canal WhatsApp donde podemos comunicarnos, conferencias web, en diferentes medios de comunicación. Yo les agradezco la participación, hemos agotado el orden del día propuesto. Voy a parar la grabación entonces. Les agradezco su participación, que en el transcurso del día se va a quedar, la grabación va a quedar tanto en el canal WhatsApp como en el blog y en grabación de conferencias web. Gracias por su participación, un cordial saludo. Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor.